Listo. Pues bueno, continuamos con Manual del Maestro. Sigue número uno. ¿Quiénes son los maestros de Dios? ¿Vale? Vamos a comenzar. Déjenme acomodar aquí un poquito más para que se vean mejor las letras. Perfecto. Ahora sí. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sencillo, ¿no? Pues cualquier persona que decida ser un maestro de Dios lo es. ¿Por qué? Porque ya empiezas a dejarle tus cosas o lo que tú quieres al Espíritu Santo y tú estás decidiendo compartir ese mensaje, ¿no? Entonces, en automático, eres un maestro de Dios en el sentido que tú ya le estás dejando esto a Dios y tú lo estás decidiendo, ¿no? Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Es decir, se empezó o quiere verse unificado a sus hermanos, se empezó a dar cuenta que sus intereses de alguna manera competían con todos los de los demás. O sea, no está solo, sino es unidad con todos sus hermanos o con todo aquel que está junto a él. Entonces, en ese momento, pues dice, ya no veo por mí solamente, ¿no? Sino a través de mí creo que hay algo que compartir, ¿no? Así lo veo. Recuerden que todo lo que yo estoy compartiendo en cada lectura y en cada sesión que estamos haciendo, pues es con base a mi percepción y es con base a lo que he vivido, ¿vale? No quiere decir que tenga la única verdad, pero si algo cuadra en cada uno de nosotros, pues ese es, ¿no? Eso es para mí y es lo que voy a tomar, ¿vale? Perfecto. Una vez que hizo esto, su camino queda establecido y su dirección asegurada. Porque eh, ya no decidió estar solo, ¿no? Ya decidió estar con Dios en su camino. Una luz penetró en las tinieblas. Tal vez haya sido una sola, pero con una basta. El Maestro de Dios hizo compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se convirtió en un portador de salvación, se convirtió en un maestro de Dios. Por eso dice, aunque todavía no crea en Él, porque apenas estás tomando la decisión, apenas estás tomando la iniciativa de no verte separado de tus hermanos, de no ver tus necesidades separadas de tus hermanos, sino que son una misma, ¿no? Regresar al Padre, toda la necesidad o todo el miedo surge, el primer miedo surge, o el pecado original, de creernos separados de Dios, cosa que no pasa, no es, pero así lo creemos, ¿vale? Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Aquí nos lo dice muy claro, o sea, al final, en algún momento vas a decidir serlo, ¿no? En algún momento vas a querer regresar a tu origen, querer recordar quién eres realmente, en algún momento, tarde o temprano, ¿vale? Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Es decir, yo diría que todos la escuchamos, pero generalmente en algún momento es cuando tomamos la decisión de creo que el camino que estoy tomando, pues no me ha llevado a ningún lado. Entonces ahora pretendo dejarle todas mis cosas a Dios y en ese momento para mí que eres un maestro de Dios, en el momento que tú decides dejarle toda tu vida, todo lo que haces, todo lo que realizas a Dios, ¿por qué? Porque se lo estás dejando al amor. Entonces, en ese momento, pues cambia totalmente. Entonces, cuando tomamos esa decisión de seguir creando a través del miedo al amor, en ese momento automático se transforma todo. Pero, pues, volvemos y repetimos, cada quien toma la decisión hacia dónde quiere ir, ¿vale? Por eso muchos lo oyen,
pero muy pocos responden, ¿no? Porque al final todos somos amor, todos lo escuchamos, todos lo sentimos, todos lo tenemos, pero ¿en qué momento vamos a tomar la decisión? Esa ya es individual. ¿Por qué? Porque al final es un sueño, no importa cuándo la tomes, el importante es que la tomes en algún momento, ¿no? Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Al final todo el mundo responderá, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. ¿Cómo? Pues compartiendo, ¿no? O sea, compartir, que decir, esto es un sueño, que la realidad o la verdad va a estar dentro de ti, no fuera, que empieces a buscar esa verdad dentro de ti, no fuera de ti. O sea, todo lo que hace un maestro de Dios es llevar, digo, desde mi perspectiva, al regreso a la unidad, a empezar a vernos literalmente a todos como hermanos, nadie arriba, nadie abajo, nadie en una jerarquía mayor como luego vemos a nuestros papás, nadie, no, sino ver incluso a nuestros padres biológicos como hermanos, ver a nuestros hijos como hermanos, ver a un amigo como un hermano, ver al pordiosero como un hermano, ver al violador como un hermano, vernos, cuando alcancemos ese nivel de vernos todos como hermanos sin juicios, en ese momento pues está ahorrando el tiempo, ¿no? Eso se refiere. Ahorras tiempo en ese sentido, porque compartes la verdad. Cada uno comienza como una sola luz, pero como la llamada se encuentra en el centro, es una luz que no puede restringirse, y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. ¿Por qué? Porque Dios está más allá del tiempo. Dios es infinito, ¿vale? Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. Esto es bien importante, ¿eh? Cada maestro de Dios tiene su propio curso. O sea, incluso hablando del mismo curso de milagros, algunas personas lo leen desde el manual, algunas personas lo leen desde las lecciones, otras desde el texto y otras desde, no sé, por ejemplo, canto de la oración, ¿no? O sea, todos los agregados que tiene. Pero no importa, eso no importa, ¿no? O sea, dice, ¿por qué? Porque la estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza que emplea. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Aquí nos está dando a entender que esa es la verdad, ¿no? O sea, que tú eres inocente, que tú no cometiste ningún pecado, que tú no, no rompiste ninguna regla, por decirlo de una manera, que tú nunca te separaste de Dios, entonces tú eres inocente, que ya no te culpes, que ya no haya una culpa dentro de ti, que ya no te enjuicies o que ya no enjuicies a tu hermano, que ya no quieras culpar a tu hermano, por ende culparte a ti. Esa es la raíz central del curso. Y eso habla, pues, al final de curso de milagros o de cualquier parte que te lleve a eso, ¿no? A que tú te reconozcas como inocente, ¿no? Esto se puede enseñar en acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o de cualquier forma. Aquí nos está diciendo que no necesariamente es curso de milagros. Yo siempre digo, curso de milagros para mí ha venido a unificar mi mente en el sentido de varias directrices que yo estuve investigando, que estuve aprendiendo, y curso me cerró en esto. Aquí los que nos da a entender curso es que mientras el objetivo sea ver al Hijo de Dios inocente y que en su inocencia radica su salvación, estás por el camino. Porque ya no quieres verte separado, ya no quieres ver culpables, ya no quieres ver juicios en los demás. Solamente quieres ver amor y perdón. ¿Para qué? Para darte cuenta que no había nada que perdonar, ¿no? Que es lo que hemos platicado. Entonces, por eso dice que va a ser en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en cualquier lugar o momento o forma, no importa. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír el llamado. Si fuiste un violador, si fuiste un asesino, si fuiste el mismo Buda, o sea, no importa quién seas, es que no importa, no tiene interés.
Lo que importa aquí es que tú hayas tomado la llamada, eso es lo importante. Al responder se ha convertido en un salvador. ¿Por qué? Porque se está perdonando, se está dando cuenta que el perdón viene de adentro. Y cuando ese perdón viene hacia mí, lo voy a compartir. No hay más. Porque ya no me veo culpable, entonces por ende ya no puedo proyectar esas culpas en mis hermanos, porque yo ya me veo libre de pecado, libre de culpas, libre de miedos. Pero este es el momento, ¿no? Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Es decir, cuando yo me perdono todo lo que hice, haya hecho lo que haya hecho, y obviamente me perdone en el sentido literal de decir esto ya pasó, es el pasado, ya no existe. Aparte que esto es un sueño, no es real, ¿vale? Pero con esa parte de darme cuenta que al final yo había creado esa realidad a través de mis miedos. Ya sea el violador que fue violado, en algún momento te toca ser el asesino y al otro día el asesinado. O sea, todo lo que haces en algún momento regresa. Por eso te dice, comparte el perdón, porque el perdón se genera más perdón. O sea, porque todo, como todo es tu proyección, si tú compartes juicios es lo mismo que vas a recibir. Si tú compartes perdón, que vas a recibir ese mismo perdón hacia ti. Por eso dice, cuando tú renaces es porque tú te das cuenta de que esta es una ilusión y te perdonas. A lo mejor no al 100%, pero estás en el proceso de perdonarte. ¿Y cómo lo vas haciendo? Pues obviamente también con tus hermanos, empezarlos a ver diferente, empezarlos a ver con amor y dejarle todo, pues obviamente a Dios, ¿vale? Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar el tiempo, ¿no? No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Y es la verdad, ya estamos muy cansados de repetir, repetir, repetir las mismas situaciones, los mismos. Y eso pasa en todo el tiempo. O sea, si tú tienes un patrón de pensamiento, lo único que luego te repites y repites y repites hasta que te das cuenta de ello, ¿no? De que tú estás repitiendo el mismo patrón. Solamente lo único que vas cambiando son los personajes, vas cambiando los escenarios, pero las situaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque sigues viviendo bajo el mismo patrón o bajo la misma culpa, el miedo. Por eso vuelves a repetir lo mismo. Entonces dice aquí, no obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se ha puesto en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo con sus ilusiones de cambio y de muerte agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final. Y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su decisión y así se les concedió. Aquí está muy claro, ¿no? O sea, al final nos está diciendo que hasta que nosotros decidamos perdonarnos, va a transformarse el mundo que vemos. Pero también esto es muy importante, ¿no? Está viejo, agotado y sin esperanzas. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo vuelvo a recaer en mi propio ego, en mi propia mente dividida, de querer verme separado de mi hermano, de querer enjuiciarlo, de querer juzgarlo, yo mismo atraso el tiempo, porque yo mismo le quiero dar esa perpetuidad a la culpa, esa perpetuidad al juicio, al, a ese miedo que tengo. Yo mismo le quiero dar esa perpetuidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo vuelvo a regresar, vuelvo a juzgar, vuelvo a decir que el pecado es real, que las personas son malas, que hacen daño. Entonces empiezo a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Le doy significado al mundo a través de esos pensamientos. Cuando yo empiezo a unificar, ya empiezo a quitar el juicio, el mundo en automático empieza a perder significado, porque te empiezas a dar cuenta que nada importa.
que simplemente importaba porque tú le ponías esa importancia, porque tú le ponías ese juicio. Entonces, cuando empieces a transformar y empieces a ver el amor abarca todo, entonces el amor no es un apego, el amor es la libertad total, abarca todo, digo, es incomprendible e inexplicable con palabras, pero cuando tú decides crear a través del amor o a través de Dios, en ese automáticamente vas con el camino porque te va guiando el que sabe. En este caso, pues por eso dice, manda al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios al final. ¿Vale? Muchas gracias y continuamos en el siguiente con quiénes son los alumnos.